Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que se encuentren súper bien. Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente parece que nunca, pero nunca, va a dejar de ser relevante a Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, lo sé. Seguramente muchos de ustedes están pensando otra vez. ¿En serio? Pero la verdad es que la historia de Hande y Kerem es como una telenovela turca que nunca termina, llena de giros inesperados, misterios y por supuesto, muchísimo drama. ¿Y quién puede resistirse a un buen drama, verdad? Así que en este vídeo vamos a repasar los rumores más persistentes, los más recientes y por supuesto, vamos a analizar un poquito lo que está pasando en las redes sociales. Vamos a ver qué se dice, qué se comenta y sobre todo, vamos a intentar entender por qué este tema sigue siendo tan viral y por qué a la gente le sigue importando tanto. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este embrollo, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, y créanme, habrá mucho más de donde vino este. Prometo traerles contenido interesante y siempre actualizado sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto, todo lo que nos apasiona. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema Andercel y Kerem Bürsin. Todo comenzó con la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans empezaron a soñar con que esa conexión fuera real fuera de las cámaras. ¿Y quién puede culparlos? La verdad es que se veían increíbles juntos, y la forma en que se miraban, la manera en que se reían, era muy difícil no caer en la tentación de pensar que algo más estaba sucediendo. La serie, con su trama romántica, sus escenarios idílicos y la perfecta interpretación de ambos actores, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Eda, una estudiante de arquitectura, y Serkan, un empresario exitoso con una fachada de hombre frío, conquistó corazones en Turquía y en países tan diversos como España, Italia, Latinoamérica y muchos más. Los rumores no tardaron en surgir. Se hablaba de salidas románticas, de viajes juntos, de fotos comprometedoras, aunque seamos honestos, muchas de esas pruebas eran solo elucubraciones de los fans más apasionados y, bueno, a veces un poco desesperados por verlos juntos. La avidez por saber si la magia de la pantalla se trasladaba a la vida real era palpable. Las redes sociales se inundaron de montajes, teorías y análisis de cada mirada, cada gesto y cada like. Pero la verdad es que al principio, Hande y Kerem fueron bastante discretos. No negaron los rumores, pero tampoco los confirmaron abiertamente. Lo que por supuesto solo alimentó aún más la especulación y la emoción. La discreción, en cierta manera, era entendible. Ambos eran jóvenes, exitosos y probablemente querían proteger su privacidad. Sin embargo, el misterio que rodeaba su relación solo intensificaba la curiosidad de los fans y de los medios. Luego llegó el momento en el que sí, confirmaron su relación. Fotos en las redes sociales, declaraciones en entrevistas, fue como si el mundo entero se alegrara por ellos. Parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos, y con una conexión que traspasaba la pantalla. Compartieron momentos adorables en público, y los fans estaban enloquecidos. Era como un cuento de hadas moderno. Las fotos juntos en sus redes sociales, con mensajes cariñosos y muestras de afecto, confirmaban lo que muchos ya sospechaban: el amor entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem, había trascendido la ficción. Las declaraciones en entrevistas donde hablaban de su admiración mutua, de su apoyo y de su felicidad, consolidaron la imagen de una pareja idílica. Los fans felices se identificaban con su historia, soñando con encontrar un amor tan genuino y apasionado como el de ellos. Pero como en toda buena historia, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, llegaron las malas noticias. Rumores de peleas, de distancias, de desacuerdos, y finalmente la confirmación de su ruptura. Fue un shock para muchos y las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza y especulaciones sobre qué había pasado. La noticia de la separación fue recibida con pesar por sus seguidores. Las especulaciones sobre los motivos fueron variadas: diferencias irreconciliables, el estrés de la fama, agendas incompatibles. Lo cierto es que, sin importar las razones, la ruptura significó el fin de un sueño para muchos fans que habían invertido emocionalmente en la pareja. La decepción y la tristeza se mezclaron con la curiosidad y la incertidumbre.
Y aquí es donde la historia da un giro que honestamente ya se ha convertido en un clásico. Porque a pesar de haber terminado su relación, los rumores sobre Andy y Kerem nunca han desaparecido. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, la química que tenían, y que muchos creen que sigue existiendo, es innegable. La chispa entre ellos era palpable en la pantalla, y muchos creen que esa conexión trascendió a la vida real. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo esto contribuyó a crear una imagen de pareja perfecta que aún perdura en la memoria de los fans. Segundo, el hecho de que ambos son muy activos en las redes sociales, y cada like, cada comentario, cada foto que suben, es analizado hasta el más mínimo detalle. Las redes sociales se han convertido en el principal escenario donde se desarrolla este culebrón. Cada publicación, cada historia, cada movimiento es interpretado y analizado por los fans, en busca de pistas sobre la relación entre ambos. Tercero y no menos importante, la insistencia de los fans, que no se han rendido y siguen soñando con que algún día vuelvan a estar juntos. La pasión de los fans es un factor crucial. Su deseo de verlos juntos, su esperanza de que retomen su relación, es lo que mantiene viva la llama y alimenta los rumores y las especulaciones. Y hablando de redes sociales, ahí es donde la cosa se pone interesante. Constantemente vemos fotos de ellos juntos, editadas por los fans, creando escenas que nunca ocurrieron, o incluso vídeos que sugieren encuentros secretos y miradas cómplices. Los fans, a través de montajes y ediciones, recrean escenas románticas, imaginan conversaciones y sugieren encuentros que no ocurrieron en la vida real. Estos contenidos, aunque ficticios, alimentan la fantasía y mantienen viva la esperanza de una reconciliación. Luego están los analistas de redes sociales, que se dedican a interpretar cada movimiento, cada gesto, cada outfit que llevan. Estos analistas, con una precisión casi detectivesca, interpretan cada like, cada comentario y cada publicación en busca de señales ocultas. La forma en que se visten, los lugares que visitan, las personas con las que interactúan, todo es analizado en busca de pistas sobre su estado emocional y su relación. ¿Qué significa que Andy haya usado un collar similar al que le regaló Kerem? ¿Es un mensaje subliminal? ¿Una señal de que se extrañan? Y por otro lado, ¿qué significa que Kerem haya subido una foto sonriendo en el mismo lugar donde Andy estuvo hace unas semanas? Es una locura. Estas preguntas, aunque a veces parecen triviales, son las que mantienen viva la intriga y alimentan la conversación en las redes sociales. Pero, ¿qué es lo último que se ha dicho en las redes? Bueno, últimamente han resurgido rumores sobre un posible reencuentro en un evento. Ambos actores han estado trabajando en proyectos por separado, y es normal que asistan a eventos y festivales. Los fans ya están ansiosos esperando el próximo evento donde puedan encontrarse. La posibilidad de que coincidan en un evento público es siempre un detonante para la especulación. Los fans esperan ansiosamente fotos juntos, conversaciones, miradas cómplices. Cada evento se convierte en una oportunidad para avivar la llama de la esperanza. ¿Habrá fotos juntos? ¿Se saludarán? ¿Habrá alguna señal que revele algo? El misterio sigue en el aire y honestamente creo que eso es parte del atractivo. Otra cosa que se comenta mucho son los proyectos futuros de ambos. Los fans siempre están esperando que trabajen juntos en una nueva serie o película. Imaginen la locura. Una secuela de Love is in the Air. Sería el boom del momento. La idea de que vuelvan a compartir pantalla es un anhelo constante. Una nueva colaboración, ya sea en una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, sería un evento mediático sin precedentes. Los fans sueñan con ver de nuevo la magia de Eda y Serkan, o mejor dicho, la química entre Andy y Kerem, en la pantalla. También está el tema de las exparejas de Andy y Kerem. Ambos han tenido otras relaciones después de su ruptura. Algunos fans especulan con que, después de todo, estas relaciones fueron una fachada y que sus corazones siguen perteneciendo al otro. La existencia de otras relaciones, aunque sean cortas o discretas, siempre es un tema de debate. Algunos fans creen que estas relaciones son solo distracciones, o incluso estrategias para ocultar sus verdaderos sentimientos. La idea de que el amor entre ellos es tan fuerte que es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso otras relaciones, es una constante en las conversaciones de los fans. Es como una novela interminable.
Y para añadir más leña al fuego, están las declaraciones ambiguas que a veces hacen en entrevistas. Hablan de lo mucho que se quieren, de la admiración que sienten el uno por el otro, y claro, la gente se vuelve loca. Las declaraciones en entrevistas, aunque a menudo son diplomáticas, pueden ser analizadas y reinterpretadas de mil maneras. Cualquier elogio, cualquier muestra de cariño, cualquier referencia al pasado, es interpretada como una posible señal de reconciliación. La ambigüedad en sus palabras, en lugar de aclarar la situación, la intensifica, alimentando aún más la intriga y la expectación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Anne Ercel y Kerem Bürsin son una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento, y que su historia sigue cautivando a millones de personas. Su romance en la pantalla y su posterior relación en la vida real los convirtieron en un fenómeno. Su historia es un reflejo de los sueños y anhelos de millones de personas que buscan el amor verdadero. Su impacto en la cultura popular es innegable. En segundo lugar, que la especulación y los rumores son parte de la vida de las celebridades, especialmente cuando existe una conexión tan fuerte entre ellas, tanto en la pantalla como en la vida real. La fama y la exposición mediática implican un alto precio, la constante vigilancia y el escrutinio público. La intimidad se convierte en un bien escaso, y cada gesto, cada palabra, cada publicación es susceptible de ser analizada y reinterpretada. En tercer lugar, que las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión y la amplificación de estos rumores, y que los fans, con su pasión y su dedicación, son los verdaderos motores de esta telenovela interminable. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de conexión, han revolucionado la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Los fans, con su creatividad y su entusiasmo, son los que mantienen viva la conversación y alimentan la llama de la esperanza. Y por último, que la verdad, probablemente solo la saben ellos dos. La privacidad es un derecho y es importante respetar la decisión de Hande y Kerem de mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del alcance público. Pero, ¿a quién le importa? Lo importante es que nos divertimos, que nos emocionamos y que seguimos soñando con el reencuentro, con la reconciliación, con la historia de amor perfecta. La historia de Hande y Kerem es, en definitiva, un reflejo de nuestras propias esperanzas y anhelos románticos. Nos identificamos con su historia, nos emocionamos con sus altibajos, y soñamos con un final feliz. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los rumores sobre Hande Ercel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que da para mucho y que probablemente ustedes también tienen sus propias teorías y opiniones. Así que no duden en compartirlas en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan, saber qué es lo que más les sorprende, lo que más les intriga, y qué esperan de esta historia. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido y a crecer en esta plataforma. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no dejen de soñar con Hande y Kerem. Adiós.